Tenemos otra pregunta escrita. Dice, esto de crear mi propia realidad, o sea, mis pensamientos atraen del universo. No entiendo bien eso. Mis pensamientos atraen el universo, me imagino que preguntas eso. Eh, o nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad, pues sí. Esa, la pregunta contundente y afirmante es sí. Nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad. Todos mis esfuerzos, todo lo que yo comparto aquí es para que empecemos a entender esa realidad, que empecemos a entender ese mecanismo, que empecemos a comprender cómo es que nosotros estamos creando la realidad y no es que la realidad se nos está creando para nosotros. Asumir esta responsabilidad es muy abrumante, ¿sí? Porque no tenemos nada de conocimiento ni de control desde el inicio, pero poco a poco, conforme te vas interesando en entenderlo, o a veces cuando ya tienes toda esta serie de malestares que mencionaba, enfermedades, crisis, am, ya nada sale bien, ya cuando está cansado de que nada salga bien, vas a terapia, o por lo menos a las personas que hacen terapia conmigo, y les enseño a que, o vemos cómo es que su mente ha creado esas realidades, cómo las hemos creado desde los sentimientos arraigados por años, por mucho tiempo, por convencimientos desde la niñez, incluso convencimientos ancestrales de la familia, es que se ha fabricado esas realidades. ¿Sí? Entonces se devela ese mecanismo a través del proceso de terapia. No sé, no sé si todas las terapias utilizan eso, pero yo sí la trabajo desde ese enfoque de entender cómo nosotros hemos creado esas realidades y cómo corregirlas y cómo tener las herramientas para vivir nuevas realidades. ¿Sí? Entonces, ah, no es un proceso simple, bueno, es un proceso simple, pongámoslo así. Pero es complejo que lo asumamos, ¿sí? Es un proceso simple, es muy simple, porque todo se cimenta sobre nuestros sentimientos arraigados y profundizados. Esa es la fuente creativa. Esa es la parte abstracta de la mente, es la parte sensitiva de la mente. Sí, esa es la que crea, esa es la que define qué es real y qué no es real. Todo lo que uno considera que es real se llega a materializar tarde o temprano. Es así de simple. Todo lo que para mí es verdad, real, y se siente como una eh, posibilidad real, es lo que se experimentará en la materia. ¿Sí? Ese es el proceso. Em, o más bien, así de simple es. Así de simple es. Lo complejo es empezar a entender cómo cambiar eso, cómo corregir todo eso, cómo cambiar mis pensamientos para fomentar nuevos sentimientos. Am, Esa es la parte que requiere mucha práctica, mucha atención y pues ahí hay todo un proceso de vidas, incluso del alma, para poder manejar a conciencia todo eso. Em, Quiero diferenciarlo con el pensamiento positivo, ¿sí? Un pensamiento, que es una actividad racional, no tiene un poder creativo, ¿sí? Es tan solo un pensamiento. Pero un pensamiento pensado muchas veces empieza a fomentar un sentimiento, ¿sí? Utilizando el ejemplo del peligro en la ciudad, de la inseguridad en la ciudad. Posiblemente am, nos topemos con una calle oscura y mi pensamiento es, eso es peligroso. Y tomo la decisión de no meterme en esa calle y tomo otra decisión y voy por otro lugar. ¿Sí? Ese pensamiento de esa calle es peligrosa, en ese momento no le hace peligrosa a la calle.
Pero si paso muchos días, muchas veces, por esa calle e insisto en que esa calle es peligrosa, una y otra vez vuelvo a pensar, vuelvo a pensar, vuelvo a pensar, esto empieza a generar un sentimiento. Tarde o temprano, algo verás en esa calle que dé validez a tu sentimiento, a tu miedo, a tu convencimiento de que esa calle es peligrosa. ¿Sí? Será el miedo, será qué sé yo, no, ni siquiera necesita ser miedo. Cualquier cosa, ves a alguien que se cae, ves a alguien, o te llegas a enterar de que a alguien le robaron, o te llegas, no sé, no, ni siquiera necesitas pasar por esa calle. Te tiene que llegar el chisme de que algo pasó en esa calle para que ya empiece a ratificarse, a comprobarse que tu sentimiento es real, ¿sí? Que tu predicción es real. Y no somos conscientes de eso, es muy chistoso. Es como cuando ya llega la información, cuando ya llega la comprobación, decimos, yo tenía razón. Esa es nuestra típica reacción ante nuestra creación, ¿sí? Porque nosotros lo hemos creado y no nos hemos dado cuenta, pero sabemos que tuvimos la razón, sabemos que de alguna manera lo sabíamos, ¿sí? Lo anticipamos de alguna manera. Entonces, es la forma más fácil de empezar a darme cuenta que yo mismo creé eso, que yo estoy creando esa situación, esa experiencia. Cuando pasa, cuando algo sucede que me dice, ahí está, yo sabía, ¿sí? Entonces, un pensamiento suelto no crea realidades, un sentimiento sí. ¿Dónde está el poder? En el sentimiento, en el sentir. Es donde se fabrica la energía que da forma a la materia, ¿sí? La materia simplemente es un efecto de lo que pasa en la energía, de lo que pasa en los sentimientos. Quien está dando forma a la materia todo el tiempo son los sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, hay gente, hay un documental que le pueden buscar en internet que se llama Viviendo de la Luz, creo que es, de gente que dejó de comer, que ya no se alimenta comiendo. Sí, es gente que algo hicieron en su mente, en su conciencia, que su cuerpo dejó de necesitar alimento. Es una cosa loquísima. ¿Sí? Su cuerpo dejó de necesitar alimento. ¿Sí? Entonces esto es algo que la mente racional lo consideraría como imposible. Pero cuando ves eso y ves que hay los estudios de los científicos que se quedan locos, no saben cómo es que el cuerpo dejó de necesitar alimentos, no le entienden. ¿Sí? No hay la suficiente ciencia para entender ese mecanismo. Pero todos los que dejaron de comer te garantizarán, y de eso se trata el documental, que hicieron algo adentro de sí mismos, hicieron un cambio en su conciencia, hicieron un cambio en su energía, y luego la materia cambió, se adaptó y dejó de necesitar alimentos. Imagínate, es una cosa loquísima, nosotros lo consideramos imposible, ¿sí? Como que nos moriríamos de hambre, sino como nada. Pero hay una posibilidad de que el cuerpo no necesite alimentos. Hay la posibilidad. ¿Cuánto convencimiento, cuánta realidad, cuánto necesitamos hacer para que eso sea real? Es el proceso. Y de eso se trata todo este juego, de empezar a entender cómo yo estoy creando mi realidad, desde dónde estoy creando mi realidad, qué considero que es posible, qué considero que no es posible, cuánto me estoy conectando con la prosperidad de la vida, de la naturaleza. ¿Sí? La naturaleza está en total prosperidad y abundancia siempre, pero solo somos los humanos los que estamos viviendo una realidad de pobreza, porque nosotros creemos que eso es posible. Entonces, ¿cuánto necesitamos sanar en nuestros sentimientos para dejar de vivir la pobreza y vivir la prosperidad? Ese es el trabajo. De eso se trata todo este juego, ¿sí? De que podamos resolver eso, de que podamos sanar eso y por fin estemos alineados a la prosperidad de la
naturaleza de la vida. Si quieren llamarlo de Dios, del universo, el universo, la vida y todo siempre está en prosperidad. ¿Sí? No existe carencia, no existe pobreza en el universo, pero los humanos la hemos creado, los humanos la hemos fabricado. Para nosotros sí es real, por nuestro poder de convencimiento, por no ser conscientes de nuestra capacidad creadora, ¿sí? Por no entender cómo funciona nuestra relación con la vida, de que hay un mundo interno y de que hay un mundo externo. ¿Sí? Entonces, es todo un viaje que invito a profundizar, a entender, a investigar, porque es muy importante, es muy necesario que asumamos la responsabilidad de que nosotros somos los coautores, autores de nuestra propia experiencia. ¿Sí? Eso sería, espero Sandy que